Patricios y plebeyos se habían reconciliado, pero la herida estaba lejos de cerrarse. La plebe siempre desconfiaría de los patricios y los patricios siempre desconfiarían de la plebe. Y hoy, en Roma Eterna, seguiremos el curso de la historia de Roma según nuestras fuentes y llegaremos a una de las historias más recordadas de esta primera época de la República. Shakespeare le dedicó una tragedia e incluso hace unos años se hizo una película con esta historia como trasfondo. Vivirás la historia de Cayo Marcio, más conocido como Coriolano, un héroe en el campo de batalla que acabó convertido en traidor. Empezamos. La historia de hoy comienza donde terminó el anterior programa de la República. Estábamos en el 494, no sé si te acuerdas, habíamos dejado a la plebe y a los patricios haciendo las paces, y también vimos la supuesta creación del Tribunado de la Plebe. Vamos a avanzar un año más, nos situamos en el 493, siendo cónsules Póstumo Cominio y Espurio Casio, ambos en su segundo consulado. La situación en la ciudad parecía calmarse, pero recuerda que casi todo el Lacio estaba alzado en armas contra Roma, así que los cónsules no tardaron ni medio segundo en reclutar un ejército para enfrentarse a todos los enemigos que se cernían sobre la ciudad. El pueblo nos cuentan que esta vez sí se alistó con entusiasmo y en poco tiempo estuvo todo dispuesto para marchar a la guerra. Los cónsules se sortearon los mandos, ya sabes, uno se queda y otro se va de campaña. Le tocó quedarse a Espurio Casio con la guarnición de la ciudad y Póstumo Cominio marchó al mando del ejército, formado por tropas romanas y un cuerpo auxiliar bastante numeroso de soldados latinos. En esta campaña militar de Póstumo Cominio, el primer ataque fue hacia Lóngula, una ciudad volsca, que por desgracia no sabemos dónde está, que saqueó sin ningún problema. Después de Lóngula, las tropas romanas se fueron a Polusca, que también tomaron sin ningún tipo de problema, y la tercera parada de este tour de castigo por el Lacio sería la ciudad de Coriolos. Según Dionisio, la capital de los volscos, pero según otras fuentes, la capital de los volscos era Ancio. Aquí ya sabes, va bailando la cosa. Esta batalla, la batalla de Coriolos, no sería un paseo como las otras dos. No. Las murallas de Coriolos no eran fáciles de tomar y dentro había un ejército que estaba preparado para la guerra. Las tropas romanas intentaron tomar por asalto la ciudad, como habían hecho con las anteriores, pero fue inútil. Coriolos no se rendiría así como así que el cónsul Póstumo Cominio ordenó sitiar la ciudad. Al día siguiente estaba todo preparado para el asedio, pero cuando ya se disponía a atacar, llegaron unos mensajeros con muy malas noticias para los romanos. De la ciudad de Ancio había salido un ejército numerosísimo para ayudar a los coriolanos. Así que el cónsul, con tal de evitar verse rodeado por dos ejércitos, dividió sus tropas, dividió su ejército en dos. Mientras una parte continuaría el asalto a las murallas, al mando de nuestro ya conocido Tito Larcio, la otra parte daría la vuelta e impediría el avance del ejército de Ancio para evitar verse rodeados. La cosa era protegerse para que no les pillaran por detrás. Así que ese mismo día tenemos dos batallas a la vez. Y en ambas batallas se distinguió por su valor y por sus actos quizá un poco demasiado locos un joven patricio de familia ilustre llamado Cayo Marcio. Tito Livio le llama Neomarcio, pero tanto Dionisio de Halicarnaso como Plutarco le llaman Cayo, así que 2 contra 1 Tito, esta vez has perdido. Al amanecer, Tito Larcio condujo su mitad del ejército contra las murallas de Coriolos y comenzó el ataque. Los defensores, confiados en la ayuda que iba a llegar de Ancio, abrieron las puertas y se lanzaron en masa contra los romanos al ataque. Los romanos tuvieron que aguantar firmemente la carga, pero la falange fue poco a poco retrocediendo, no podían aguantar mucho más y los romanos se empezaron a retirar. Al ver que el ejército huía, Cayo Marcio y algunos hombres de su confianza se reagruparon, resistieron el empuje mientras gritaban a los demás que volvieran a sus puestos, que no huyeran. Este grupito a las órdenes de Cayo Marcio no solo resistió, sino que además hizo retroceder a los coriolanos hasta dentro de sus murallas.
Y aquí tenemos a un Cayo Marcio como loco, que parece que está en pleno trance de combate, completamente fuera de sí, persiguiendo a los coriolanos hasta dentro de las murallas. Este acto casi suicida de Cayo Marcio provocó que los soldados que habían huido volvieran a la batalla envalentonados por este acto de valor y a la vez un poco avergonzados por haber huido. Atacaron de nuevo las murallas mientras Marcio iba a la cabeza, se había metido dentro ya, estaba incendiando todo, estaba matando a todo lo que se encontraba por su camino, como si fuera un héroe homérico, estaba como loco. Sembró la devastación en la ciudad, hasta incluso incendió casi toda la ciudad. Los coriolanos no tuvieron más remedio que rendirse. Pero la batalla no había terminado. Sin tiempo para recuperarse, el ejército de Ancio, los anciates, llegaron por detrás. Sin perder un segundo, Cayo Marcio pidió permiso al cónsul para situarse en primera línea de batalla y en cuanto se dio la orden, cargó el primero contra ellos. Durante toda esa jornada, tanto en la toma de Coriolos como en esta batalla contra los anciates, según las fuentes, la actitud de Cayo Marcio fue un ejemplo de temeridad. Parecía estar poseído por el propio Marte, hasta el punto de que hay un momento que está rodeado de enemigos, está lanzando espadazos a diestro y siniestro y tienen que acudir a ayudarle. Y se lo encuentran rodeado de cadáveres de soldados lleno de heridas, un show. Y la victoria cayó del lado romano. Roma había vencido a dos ejércitos, uno detrás de otro, y Cayo Marcio había sido determinante en ambas victorias. Fue algo tan espectacular, fue una sobrada tan grande, que nos cuentan que esto provocó que el resto de pueblos que estaban en armas contra Roma pidieran la paz inmediatamente. Dijeron, bueno, que hemos quedado, ¿eh? Yo, esto de la guerra, me va mal, me va mal quedar, me voy que tengo lío. Y pidieron la paz. Al día siguiente, tras los saqueos y tras despojar al ejército enemigo de sus cosillas, el cónsul Póstumo Cominio convocó al ejército en asamblea y tras dedicarle las protocolarias palabras honrando la valentía de Marcio, le ciñó unas coronas al valor como muestra de agradecimiento por su comportamiento en combate. Te confirmo que habrá un programa sobre las condecoraciones dentro del ejército romano porque es un tema muy interesante. Aparte de las coronas al valor, también le regaló bienes tangibles. Le regaló un caballo de guerra, que nos dicen que estaba adornado con los emblemas propios de un general, con lo que podemos deducir que quizá, tras esa batalla, fuera ascendido a general, 10 prisioneros a su elección, él podía elegir los que quisiera, y toda la plata que pudiera llevar, además de una jugosa parte del botín. Para sorpresa de todos, Marcio dijo que estaba muy agradecido al cónsul, que muchas gracias por todo, por los honores, que todo muy bien, pero que no iba a aprovecharse de los bienes materiales. A él le bastaba con el caballo y con un solo prisionero que, casualmente, era un amigo suyo que había caído cautivo y al que quería liberar. Esto le hizo ganarse la admiración de todo el ejército por su absoluto desprecio a la riqueza y por su rechazo a las tentaciones materiales. Todos le aplaudieron y por los hechos en esta batalla, Cayo Marcio recibió el nombre de Coriolano. Y ahí está, Cayo Marcio, Coriolano, aplaudido por todos, guapo, fuerte, el soldado ideal, un romano de los que le gustaría a Catón. Quizá un poco temerario, sí, pero prácticamente él solo consiguió la victoria contra coriolanos y contra anciates. Pero, como diría la canción, ¿quién es ese hombre? Como buen personaje legendario que es, por supuesto, su origen y sus antepasados también tienen que ser legendarios y tienen que estar a su altura. Su estirpe, según nos cuentan, era de las mejores y se remontaba a los reyes de Roma, a Anco Marcio y a Numa Pompilio. Ahí es nada, ojo. Plutarco nos dice que fue criado por su madre, ya que su padre había muerto cuando era pequeño, y que este Cayo Marcio era de carácter resolutivo e impetuoso, a la vez que, y entre comillas, poco asequible al trato con los demás. Por un lado la gente le envidiaba por su fiereza, por su valentía en el campo de batalla, pero por otro, muchos le odiaban porque era, como se suele decir, un desaborío. Pero no era odiado solamente por tener una pizquita de soberbia y cuarto y mitad de bordería. Era también odiado por ser ultraconservador. Los tribunos de la plebe le odiaban a muerte. Durante la secesión, del programa anterior, Cayo Marcio se alineó con la facción más dura del patriciado.
¿Recuerdas a Apio Claudio y a los prestamistas? Pues con esos. Y no cambiaría su postura ni medio centímetro en ningún momento de su vida. Como te decía antes, estamos ante un relato legendario. Y otro de los ingredientes que ha de tener una historia legendaria es el baile de fechas. A Tito, a Dionisio y a Plutarco les bailan tanto las fechas que eso parece las fiestas del pueblo, con la orquesta ambulante tocando. El baile de fechas es una constante durante toda esta época, así que te pido mis disculpas si el tema este puede ser un poco lioso. Yo voy a intentar simplificarlo al máximo para que nos podamos situar en una línea de tiempo coherente que nos permita seguir los diferentes hechos que nos cuentan que sucedieron sin volvernos locos. Coriolano vuelve a Roma en su pico de popularidad entre las tropas, una popularidad que, por lo que te he dicho antes, posiblemente no sea la misma con el pueblo, pero es algo que ya iremos viendo. Al poco tiempo de firmarse la paz, regresar las tropas y celebrarlo todo como es debido, falleció Menenio Agripa, aquel que se reunió con los plebeyos en el Monte Sacro, el que les dijo lo del estómago, los brazos y demás. La ciudad lo enterró a expensas públicas, con los gastos pagados, y con el funeral más espléndido y fastuoso que haya recibido hombre alguno hasta el momento. El tema del pago de los funerales fue un yo la tengo más grande entre el Senado y la plebe. Verás, esto es un pique más entre ellos. Menenio al morir no dejó apenas dinero. Lo que dejó no llegaba para sufragar los costes de un funeral a la altura de un personaje como Menenio. Por ello, su familia dijo, bueno, vamos a intentar celebrar un entierro privado fuera de la ciudad, que nadie se entere, esto va a ser entre 4 o 5 personas como mucho. Pero el pueblo se enteró de eso. Y los tribunos no lo consintieron. Los tribunos reunieron al pueblo en asamblea y consiguieron que cada uno de los ciudadanos aportara lo que pudiera para pagar a Menenio Agripa un funeral que estuviera a la altura como muestra de agradecimiento. Todo el mundo se volcó aportando lo que buenamente podían, hasta reunir una suma de dinero bastante respetable. Al enterarse el Senado, dijo, no, ¿qué? Un hombre como Menenio Agripa no puede ser enterrado con contribuciones privadas. Esto lo pagamos nosotros. Y quiso que los gastos corriesen a cargo del erario público, confiando todo al cuidado de los cuestores. No repararon en gastos, Adornaron el cuerpo de Menenio de manera lujosa y lo enterraron con todo lo tope de gama. Fueron a la funeraria y dijeron, me das lo premium, a mí me das lo más premium del catálogo. El Senado ordenó devolver al pueblo el dinero donado, pero el pueblo no aceptó la devolución. Aquí, a cabezones nosotros. Y cedió ese dinero a los hijos de Menenio Agripa para que no les faltase de nada. Como ves, las tiranteces entre plebe y Senado ahí están, Y pasan los días y llegamos al año 492, al consulado de Tito Geganio Macerino y Publio Minucio Augurino. Aquel año nos cuentan que se empezaron a notar los efectos de tanta conflictividad social anterior. Poco a poco la falta de alimentos se convirtió en una realidad. Los campos se habían quedado sin cultivar como consecuencia de la secesión de la plebe y el hambre asoló Roma. Esto nos hace plantearnos cuánto duró la secesión de la plebe, porque según el relato la cosa duró 3 semanas como mucho, pero aquí parece ser que igual duró un poco más. Los cónsules ante esta situación decidieron comprar trigo a todo aquel que se lo vendiera. Pero hay un problema, no todo el mundo le vendía trigo a Roma. Tuvieron que enviar comerciantes muy lejos. Por el norte enviaron barcos a la costa etrusca y por el sur hasta Cumas y a Sicilia. Porque por el Lacio no les vendía trigo ni el tato, nadie. No sé por qué parece ser que se comenta que Roma no era muy popular entre los vecinos del Lacio. Mientras toda esa operación de compra de trigo se llevaba a cabo, iban a pasar meses, llegaron a la ciudad unos embajadores de la ciudad de Beletri pidiendo ayuda urgente. Ofrecían entregar a Roma la ciudad de Beletri voluntariamente, pidiendo como única condición que se enviasen a esa ciudad colonos porque una enfermedad pestilente había diezmado su población. Ante esta oferta el Senado pensó, ¿y si enviamos a algunos colonos para que haya menos bocas que alimentar y de rebote nos quitamos de en medio a los plebeyos que todavía estén revoltosos? Sería un win-win de manual para el Senado. Ya sabes, desde antiguo la mejor manera de quitarse de en medio a alguien es alejarlo y mandarlo a empresas imposibles. Si sobrevives, es que soy un crack porque te he mandado, y si fracasas,
Pues mira, tan bueno no serías. Como no podían esperar hasta que los barcos con el trigo volvieran, los cónsules decidieron elegir a una parte de la población que se iría a Velletri, mientras que el resto se prepararía para saquear territorio volsco en busca de comida, porque si no se iban a morir de hambre. Pero claro, ahora no era tan sencillo engañar a la gente así como así, ahora existían los tribunos de la plebe. Según Plutarco, los tribunos Sicinio y Bruto, los protagonistas de la secesión de la plebe, denunciaron la jugada de rata peluda que quería hacer el Senado. Denunciaron que lo que el Senado quería hacer era mandar a la muerte a los pobres, a una ciudad llena de cadáveres insepultos, asolada por la peste. Coriolano se enfrentó a los tribunos y estuvo la cosa a punto de llegar a mayores. Finalmente, se formó un grupo de colonos que fue a Velletri formado por mitad voluntarios y mitad obligados bajo penas severísimas, y por otra parte el ejército, al mando de Coriolano, partió a saquear tierras volscas. Cayo Marcio volvió a distinguirse una vez más en esta expedición de saqueo, en la que amasó un gran botín en ganado, en grano, en esclavos, y del que cuentan no se quedó nada para él, sino que todo lo repartió entre sus soldados. Su leyenda militar crecía a la par que crecía el odio que le tenían los tribunos de la plebe. Tan popular era Coriolano que se presentó al consulado, estaba a tope. Se presentó ante los ciudadanos como un héroe de guerra, ese héroe perfecto. Él realmente era un héroe de guerra, mostraba sus cicatrices, hablaba de lo generoso que era, de su falta de ambición personal, y a puntito estuvo el pueblo de morder el anzuelo y votarle como cónsul, si no fuera por un pequeñito error en la estrategia de campaña. Porque el día de la votación, a Coriolano no se le ocurrió otra cosa que presentarse en la plaza pública, en el foro, acompañado por todos los senadores y con los patricios pegándose literalmente por ponerse cerca. Una jugada que en su mente era espectacular, pero lo que pasó es que hizo pensar a la plebe que quizá tan candidato del pueblo no era, y que realmente Cayo Marcio era el candidato del patriciado, el candidato de lo más rancio, de lo más contrario a la plebe. La herida no se había cerrado. La gente empezó a pensar que lo que quería Coriolano realmente era convertirse en tirano, para arrebatar a la plebe lo que había conseguido tras la secesión, y no fue elegido cónsul. Esto ha pasado siempre. Si ves a un candidato al cual el poder lo arropa y el poder se siente cómodo con ese candidato es el candidato del poder, en la antigua Roma y en la actualidad. Esto ha pasado siempre. Roma tendría que luchar contra el hambre hasta el año siguiente, hasta el 491, bajo el consulado de Marco Minucio y Aulo Sempronio, que fue cuando los barcos volvieron a la ciudad cargados de trigo de Sicilia. Tuvieron que irse hasta Sicilia para que les vendiera a alguien. Y con el trigo recién llegado, surgió un debate en el Senado. ¿Se debía entregar el trigo gratis a la gente? ¿Se debía vender? Si se vendía, ¿a qué precio? ¿Al de antes de la secesión? ¿Más caro? ¿Qué se hacía con ese grano? La facción más dura del Senado vio una ocasión perfecta para presionar a la plebe, chantajearla y recuperar los privilegios que la creación del Tribunado de la Plebe les había arrebatado. De esta opinión era, por supuesto, Cayo Marcio Coriolano, que se levantó de su asiento y habló ante el Senado pronunciando estas palabras. Senadores, si los plebeyos quieren el antiguo precio del grano, que devuelvan al Senado sus antiguos derechos. ¿Por qué tengo yo que ver a unos plebeyos de magistrados y a un Sicinio lleno de poder, mientras yo paso bajo el yugo como si hubiese sido rescatado de unos bandidos? ¿Voy a soportar estas humillaciones por más tiempo del necesario? ¿Yo, que no soporté a un Tarquinio por rey, voy a soportar a un Sicinio? Que se retire ahora, que se lleve la plebe. Está expedito el camino hacia el Monte Sacro y hacia las otras colinas. Que roben el trigo de nuestros campos como lo robaron hace unos años. Que disfruten de la cosecha que en su arrebato sembraron. Me atrevo a asegurar, senadores, que esta calamidad les hará entrar en razón y se pondrán ellos mismos a cultivar los campos en lugar de impedir su cultivo con la insurrección armada. Es el momento de recuperar nuestros privilegios. Me imagino a Apio Claudio como loco aplaudiendo, en plan, madre mía, que te como los morros, Cayo Marcio. Los tribunos de la plebe, en cambio, estallaron de ira. Estaban presentes en el Senado en ese momento. Fueron invitados por los senadores y vieron en directo
cómo Coriolano pedía la eliminación de una magistratura sagrada e inviolable, a cambio del grano. Coriolano se había pasado 3 pueblos y medio. Empezaron a gritar, llamaron a Cayo Marcio peste y ruina del Estado porque pronunciaba discursos contra la plebe y amenazaron al Senado que si no impedían este ultraje, castigándolo con la muerte o el exilio, ellos mismos lo harían. Hubo una discusión muy acalorada en el Senado hasta que se levantó la sesión. La mayoría de senadores estaban a favor de chantajear a la plebe con la no entrega de grano si no se eliminaba el tribunado de la plebe. Los tribunos salieron corriendo y reunieron al pueblo en asamblea, citando a Coriolano para que se defendiera de las acusaciones. Este no les hizo ni caso, rechazó con palabras insultantes a los ayudantes de los tribunos que lo citaron. Entonces, los tribunos, acompañados por los ediles y por muchos ciudadanos, fueron a detener a Coriolano. Este todavía estaba delante de la curia hablando con los senadores, con algunos patricios, rodeado por todos sus simpatizantes porque acababa de finalizar la sesión del Senado, y los tribunos dieron orden a los ediles que lo apresaran, ya fuera por las buenas o por las malas. Cuentan que los ediles eran Tito Junio Bruto y Cayo Viselio Ruga. Estos avanzaron con la intención de detener a Cayo Marcio, pero de repente se colocaron frente a ellos varios patricios que empezaron a golpear a los ediles, rechazándoles. Estaba pasando exactamente lo contrario a lo que pasó en el anterior programa, cuando la plebe evitaba los arrestos. Esta agresión a los ediles provocó la locura en Roma. ¡La locura! La noticia de lo que había pasado corrió como la pólvora y todo el mundo salió de sus casas. Los adinerados, los magistrados poderosos se pusieron junto a Coriolano para evitar su arresto y los más pobres se pusieron del lado de los tribunos para seguir sus órdenes. Se lía. De esta se lía. Se podía cortar la tensión con un cortapizzas. Si no fuera por los cónsules, en ese momento habría estallado una guerra civil. Pidieron calma a ambas facciones y se emplazaron a continuar hablando al día siguiente. Al día siguiente, los tribunos fueron los primeros en bajar al foro, madrugaron, por si acaso, y después de convocar a la asamblea del pueblo, lanzaron muchas acusaciones contra los patricios, acusándolos de faltar a los acuerdos y de haber violado los juramentos que hicieron al pueblo, y presentaron como prueba de que no se habían reconciliado de manera sincera con la plebe la escasez de grano y el envío de colonos a Velletri con tal de quitarse a sediciosos de encima. Hablaron de lo que sucedió el día anterior, de los golpes a los ediles, de la arrogancia de Coriolano, de la violencia de los patricios. Se caldeó el ambiente muchísimo, hasta que finalmente la magistratura tribunicia, en asamblea, condenó a Cayo Marcio Coriolano a muerte por su ultraje a los ediles, ya que atacar a los ediles es atacar a los mismos tribunos de la plebe, y al ser una magistratura inviolable, cualquiera que ose ultrajar a un tribuno de la plebe era condenado a muerte. La orden fue apresarlo y llevarlo al Capitolio, desde donde se le tiraría por la Roca Tarpeya. Durante la República, la Roca Tarpeya era un precipicio cortado a pico, desde donde se arrojaba a los condenados por delitos muy graves, principalmente asesinos y traidores a la patria. El grandísimo Jesús Sánchez Alguacil tiene unos hilos muy interesantes en Twitter sobre personajes que fueron precipitados esos 25 metros hacia abajo. Si buscas en Twitter el hashtag ejecutados en la roca, los encontrarás. Actualmente es imposible visitar la Roca Tarpeya original, el lugar ha cambiado mucho. Pero hay dos emplazamientos, hay dos lugares que se disputan el lugar de la localización original de la Roca Tarpeya. Si viajas a Roma, o si estás viviendo en Roma, y vas a la iglesia de Santa María della Consolazione, que está situada casualmente en la Piazza della Consolazione, si te pones mirando a la iglesia de frente y te giras hacia la izquierda, 90 grados, verás una zona en ruinas como un precipicio, pues ese lugar se cree popularmente que es la Roca Tarpeya. También es conocida como Rupe Tarpea, que es como la encontrarás en Google Maps si te da por verla. Pero hay otro lugar. A principios del siglo XX, el historiador Ettore Pais propuso que seguramente la Roca Tarpeya estaba debajo de lo que es ahora la Basílica de Santa María Nara Coeli, que está justo en el otro lado de la colina del Capitolio. Sea como fuere, ha pasado muchísimo tiempo, no podemos saber cuál es el original, pero visita los dos y así por si acaso puedes decir que has estado. La condena no sentó nada bien, como te puedes imaginar, a los partidarios de Cayo Marcio. Los ediles fueron a apresarlo y los patricios, otra vez, gritando, se lanzaron en masa contra ellos.
Los patricios habían perdido cualquier respeto ya por los magistrados. Los cónsules tuvieron que volver a poner orden, esta vez empleando a los lictores, esta vez usando la fuerza. El Senado acabó decretando, con tal de pacificar un poco las cosas, que los precios que tenían los alimentos de primera necesidad antes de la secesión de la plebe se abaratasen al máximo. A pesar de esta medida, los tribunos no perdonaron a Marcio, pero, eso sí, tras unos infinitos discursos, decidieron acusarlo solo de aspirar a la tiranía, y le ordenaron que se presentara para defenderse de esa acusación. Tanto patricios como plebeyos creían que en ese juicio estaba en juego toda su concepción de la vida y de la libertad. Así que llegado el día, la muchedumbre procedente de los campos se reunió en el foro desde antes de que amaneciera. Había ganas de ese juicio. Los tribunos convocaron al pueblo a una asamblea por tribus y dividieron el foro con cuerdas para que cada tribu supiera dónde colocarse. Y en ese momento, por primera vez, Roma votaría, reunida en la asamblea tribal, contra un hombre. Eso sí, con la oposición de los patricios. Los patricios no querían que se votara por asamblea tribal, querían que se votara por asamblea centuriada, donde tenían ventaja. Vamos a hacer una pequeña recapitulación del modo de votar. Esto de asamblea tribal, asamblea centuriada. Cuando el pueblo iba a votar cualquier asunto que le confiaba el Senado, los cónsules convocaban la asamblea centuriada. La gente se dirigía al campo de Marte y formaban como si fuera el ejército, bajo estandartes, y por centurias se disponían a votar. Pero no votaban todos a la vez, ni votaban todos, sino que cada uno por su centuria iba votando cuando los cónsules lo llamaban. Había 193 centurias divididas en 6 clases según la renta. Primero votaba la primera clase, 18 centurias de caballería y 80 de infantería. En segundo lugar, la segunda clase, 20 centurias y 2 extra de trabajadores de obra, herreros, carpinteros, útiles en la guerra. Después votaba la tercera clase, 20 centurias. Después la cuarta, otras 20, junto a 2 centurias de trompeteros. Y después la quinta clase, que tenía 30 centurias. Los más pobres votaban los últimos y formaban una sola centuria. Como estaban exentos de impuestos y de obligaciones militares, eran los menos considerados, no se les tenía en cuenta en la votación. Y ahora viene el truquito por el que el patriciado quería que se votara en asamblea centuriada. Si se conseguía el voto unánime de 97 centurias, ya no votaba nadie más. Si la primera clase, que eran 98, votaban todos lo mismo, los más ricos, ya no iba nadie más a votar, se cerraba la votación. A veces llegaba la segunda clase, a veces la tercera, pero más allá era muy raro que votaran los más pobres. Por eso los patricios querían asamblea centuriada, porque la asamblea por tribus era por zonas, era como por barrios, pero la centuriada era por el dinero, y los patricios estaban convencidos de que si votaban a través de asamblea centuriada, Cayo Marcio sería absuelto, porque votaban los más ricos, que eran los que estaban a favor de Marcio. Si la gente votaba por tribus, votarían todos, no solo los más ricos, y ahí la cosa podía estar un poco más chunga. Antes de la votación, las dos partes enfrentadas expusieron los argumentos favorables a una u otra opción. Sobre si Marcio acudió al juicio o no, hay diferencias entre nuestras fuentes. Tito Livio dice que no fue al juicio, pero Plutarco nos cuenta que sí, que estuvo ahí, que habló rasgando sus vestiduras y enseñando su pecho lleno de heridas y golpes, preguntando a la gente si estas heridas eran propias de un tirano o de alguien que luchaba por Roma, como todos los demás. Cayo Marcio tenía un piquito de oro. Hablando se ganaba al pueblo en un segundo, como cuando se presentó al consulado, pero entonces ocurrió algo que no se esperaba a nadie. En el turno de réplica de la acusación, Decio, un tribuno de la plebe, al darse cuenta de que la cosa se iba de las manos, se sacó un as de la manga y pronunció un discurso que cambiaría el curso del juicio, y de rebote nos proporciona información jugosa sobre una cosita de la que no te quiero hacer spoiler, ya verás. Plebeyos, puesto que de las palabras pronunciadas por Marcio en el Senado y de las acciones violentas y arrogantes los patricios lo absuelven y ni siquiera nos permiten acusarlo, escuchad qué otro delito, además de sus palabras, ha cometido contra vosotros este noble hombre. Qué crimen insolente y tiránico, y enteraos de qué ley vuestra ha violado como particular. Sin duda, todos sabéis que la ley ordena que los botines de guerra que nos está permitido coger por nuestro valor sean públicos, y que no se adueñe de estos no ya un particular,
sino ni siquiera el mismísimo general del ejército. El cuestor se encarga de ellos, los subasta y entrega el dinero al erario público. Y esta ley, desde que habitamos en esta ciudad, no solo nadie la ha violado, sino que ni siquiera se le ha reprochado el no ser una buena ley. Pero este Marcio, este de aquí, es el primero y el único que, despreciándola, a pesar de que existía y que era válida, consideró oportuno, plebeyos, apropiarse de nuestro botín común el año pasado, no hace mucho. Cuando salisteis en busca de trigo y volvisteis cargados de rebaños y de otros muchos bienes, ni los mostró al cuestor ni los vendió él personalmente y llevó el dinero al erario público, sino que distribuyó e hizo donación de todo el botín a sus amigos. Esta acción es una prueba de tiranía. Él ha favorecido con los bienes públicos a sus aduladores, a su cuerpo de guardia y a sus cómplices en la tiranía que maquina, y sostengo que es esta una flagrante violación de la ley. Por tanto, que Cayo Mario se adelante y demuestre una de estas dos cosas, o que no repartió entre sus amigos el botín, o que aunque lo hizo, no violó las leyes. De ninguna de estas dos cosas podrá hablaros, pues vosotros mismos conocéis una y la otra, tanto la ley como su acción, y si lo absolvéis, no es posible que os parezca que habéis tomado una decisión justa y conforme a juramento. Por consiguiente, dejando a un lado las coronas al valor, las acciones memorables, las heridas y demás fanfarronadas, responde a estas cuestiones, Marcio. Te concedo la palabra. Defiéndete. Esto hizo que se fuera todo de madre. La gente empezó a gritar, ¿cómo que? ¿Qué has robado? ¿Qué? ¿Qué le has dado a tus amigos? ¿Cómo que ha pasado aquí, Marcio? ¿Qué ha pasado? Muchos partidarios de Marcio incluso empezaron a dudar. La acusación era cierta, sí. Si recuerdas, hace unos minutos te he dicho que él no se quedó nada para él. Lo repartió entre los soldados. Pero no lo hizo como pago para asegurarse la lealtad de sus soldados. O al menos no nos lo cuentan así. Lo hizo como gesto de generosidad con los que se habían alistado, con el fin de que, para futuras expediciones, la gente se fuera alistando más, viendo que, si iban con el ejército, conseguirían botín. Pero él no se quedó nada. Y ya de paso este discurso nos ha enseñado cómo se distribuía el botín. Se recogía todo, el cuestor lo subastaba y lo ingresaba al erario público. Nadie defendió a Marcio. Nadie, ni él mismo. Había pillado a todo el mundo por sorpresa, nadie esperaba que se le fuera a acusar de eso también, no estaba pactado. Estaba pactado solo lo de su intervención en el Senado, no se esperaba a nadie que Decio fuera a sacar el tema del botín. Así que, al no haber defensa, los tribunos concedieron el voto a las tribus y establecieron como pena en este juicio, si ganaba la opción de condenarlo, el exilio de por vida. Se llevó a cabo la votación y de las 21 tribus que entonces había y que votaron, 9 votaron a favor de absolver a Coriolano y 12 a favor de condenarlo. No fue un margen muy amplio, estaba la cosa bastante reñida, pero Cayo Marcio Coriolano fue condenado por el pueblo a sufrir el exilio de por vida. Según las fuentes, este juicio a Marcio fue la primera citación a juicio ante el pueblo de un patricio. Los partidarios de Marcio estaban desolados, furiosos, indignadísimos. Él, en cambio, estaba serio, no lanzó ningún grito, ni ninguna acusación, no hizo ningún tipo de alboroto, ni pidió a los demás que lo hicieran, no. Tranquilamente aceptó la condena, se fue a su casa, se despidió de su mujer, de su madre, que estaban completamente destrozadas, abrazó a sus 2 hijos, uno de 10 años y el pequeño todavía un bebé, y partió al exilio sin decirle a nadie cuál iba a ser su destino. Y así, Cayo Marcio, héroe de Roma, se exilió de la ciudad tras ser condenado por intentar convertirse en un tirano. Pero su historia y este programa no han acabado todavía. Todavía tenemos que oír mucho sobre Marcio. Tras su exilio, nos cuentan las fuentes que hubo una gran agitación en la ciudad. Se sucedieron una serie de prodigios sobrehumanos. La gente veía visiones, escuchaba voces
sin que hubiera nadie. Nacían personas y animales con malformaciones. Se proferían oráculos en muchos lugares y se profetizaban desgracias lamentables y terribles para Roma. Una peste atacó la población y diezmó los rebaños. Algunos opinaban que estas calamidades que estaban sufriendo eran obra de los dioses, que se vengaban por haber expulsado de Roma al mejor de sus ciudadanos. Otros decían que ni de coña, que esto era, sucesos fortuitos, no pasa nada, pero que dioses no. Y llegó un día al Senado, transportado sobre una litera, un hombre muy enfermo, llamado Tito Latinio, un hombre con dinero, un hombre acaudalado, que había ganado su fortuna honradamente, trabajando el campo con sus propias manos, un hombre hecho a sí mismo, que pidió comparecer ante el Senado, ya que decía que tenía que entregar un mensaje del propio Júpiter Capitolino. Ojo ahí. Dijeron, pase usted. Lo llevaron al interior del Senado y dijo que el propio Dios se le había aparecido en sueños y le había dicho: «Ve a Roma, Latinio, y di a los ciudadanos que en la reciente procesión no me ofrecieron un bailarín de mi agrado. Haz que rehagan los ritos y celebren otros desde el principio, pues no acepto estos». Contó al Senado que se despertó al día siguiente después de esta aparición y no le hizo mucho caso al sueño, como cuando tú o yo soñamos cosas raras. Dijo, Júpiter, pues muy bien. La noche siguiente se le volvió a aparecer otra vez Júpiter en sueños, diciéndole que estaba enfadado, muy enfadado, porque no había comunicado al Senado sus órdenes, y lo amenazó con que si no cumplía de inmediato sus órdenes, aprendería por las malas que con los dioses no se juega. Tito siguió ignorando los sueños. Pensaba que habría cenado fuerte y que por eso tenía sueños raros. Y a los pocos días, su hijo, un chaval joven, sano, enfermó de repente y murió. Esa misma noche, Júpiter se le volvió a aparecer y le dijo que su hijo había muerto por no hacerle caso y que como siguiera así, le caerían todavía más desgracias. Madre mía, Júpiter, no se andaba con hostias. Peor que la mafia. ¿No me haces caso? ¡Bumba! Te mato al hijo. Que otra cosa también te digo, llámame loco. Podría haberse aparecido con el senador directamente y así te evitas intermediarios. Que eres un dios, Júpiter. Cositas de dioses. No sé, no tendría cobertura. Igual no le llegaba la cobertura para aparecerse en un sueño de un romano que viviera en Roma y se apareció a un señor que vivía fuera. Tras la muerte de su hijo, Tito ya se tomó la cosa en serio. Dijo, ¿qué está pasando aquí? Pero como Júpiter se había pasado de frenada, Tito no quería seguir viviendo. Le dieron igual las amenazas de Júpiter. Me has matado a mi hijo. O sea, podrías haber empezado por cositas un poco más suaves. No sé, ampútame un pie. Pero matarme al hijo de entrada es empezar muy fuerte. Así que Júpiter le envió una enfermedad que hacía que cada día le doliera todo el cuerpo cada vez más. Y que cada día también perdía movilidad en las extremidades y energías. Hasta que sus amigos vieron el estado lamentable en el que estaba. Este se lo contó todo y los amigos le llevaron al Senado. Y mientras contaba todo esto, milagrosamente, Tito Latinio se iba curando. Iba recuperando la energía, la movilidad, se le iban los dolores, y cuando acabó la historia, se curó por completo. Se levantó y se marchó a su casa tan tranquilamente. Los senadores, en cambio, se quedaron pensando, ¿pero de qué está hablando? ¿Bailarín? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Júpiter? ¿Qué dices? No te entiendo. El lenguaje de los dioses, no te entiendo. Es como los oráculos. No entendemos los oráculos, hasta que no pasa no lo entiendes. Pues aquí igual. Y todos empezaron a pensar, ¿bailarín? ¿Cómo? ¿Bailarín? ¿De qué? ¿Cómo? Hasta que uno de ellos se acordó de algo que había pasado no hacía demasiado tiempo en la ciudad, en Roma. Parece ser que un ciudadano había ordenado la ejecución de uno de sus esclavos, y los esclavos encargados del suplicio lo llevaron en procesión por toda la ciudad para hacer el castigo público. Lo arrastraron azotándolo a través del foro y por toda la ciudad, y la casualidad es que justo estaba delante de una procesión que Roma había hecho en honor a Júpiter. El pobre esclavo iba con los brazos extendidos en cruz, atados a un madero, con cuerdas por el pecho y los hombros hasta las muñecas, y avanzaba recibiendo latigazos completamente desnudo. Y claro, el pobre hombre gritaba, se retorcía de dolor, ¡ay! ¡ay! Se movía como podía, pero no estaba bailando. Todos llegaron a la conclusión de que el bailarín era ese. Júpiter se estaba refiriendo a ese pobre esclavo que estaba sufriendo un suplicio. Así que se decidió
retomar de nuevo los ritos y la procesión en honor a Júpiter, para que cesaran todos estos sucesos en Roma. Los dioses tienen un sentido del humor un poco extraño y retorcido. Mientras todo esto pasaba en Roma, en el escenario B, Cayo Marcio Coriolano había buscado refugio en tierras volscas. Fue a la ciudad de Ancio y se refugió en casa de un hombre llamado Tulo Atio, que según Plutarco es Tulo Aufidio. Primero disfrazado, primero ocultando su identidad, pero después reveló quién era, le contó su historia, lo que había pasado, y le pidió que por favor no considerara ya un enemigo a un hombre sometido y sin hogar. Tulo le dio su palabra y le prometió hacer a todos los volscos sus amigos, y juntos decidieron hacer la guerra contra Roma. El problema que tenían era que entre romanos y volscos había en vigor un tratado de paz. Así que Marcio aconsejó a Tulo y a los volscos encontrar una causa justa para emprender la guerra contra Roma, de manera que fuera Roma la que rompiera la paz. Y el plan era el siguiente. En Roma estaban a punto de celebrarse unos juegos, así que enviaron a toda una multitud de jóvenes volscos de cada ciudad para que vieran los juegos y disfrutaran. Estos jóvenes volscos irían sin saber nada del plan. Por supuesto, irían a ciegas. Vosotros, id para allá, está todo pagado y pasaoslo bien, ya está. La mayoría, como no tenían alojamiento en casas de amigos o de familiares, se albergaron en templos, en lugares públicos y andaban por las calles juntos, porque se conocían entre ellos, de modo que entre la ciudad ya surgían rumores y sospechas sobre estos volscos. Hasta no hace mucho estaban en guerra. Pero la gente fue disfrutando de los juegos sin mayor problema. Mientras la gente se lo pasaba bien, un enviado de Tulo, siguiendo órdenes de Cayo Marcio, acudiría a los cónsules a revelarles un asunto secreto concerniente a los visitantes volscos. Este delator, este enviado, pidió garantías de seguridad a los cónsules. Los cónsules, por supuesto, ante un buen cotilleo, se lo dieron todo y les reveló su información. Les dijo que se estaba preparando un ataque contra la ciudad, con el mismo modus operandi que en el rapto de las Sabinas llevado a cabo en tiempos de Rómulo, y por eso había tantos volscos en la ciudad, porque planeaban un ataque. Algo completamente falso, era una estratagema, ese ataque no existía. Los cónsules llevaron rápidamente el asunto al Senado y se votó un decreto de expulsión inmediata de todos los volscos. Todos debían abandonar la ciudad a través de la puerta Capena. Todo volsco que quedase en Roma tras ponerse el sol sería ejecutado. La puerta Capena estaba supuestamente cerca de las termas de Caracalla. Hoy en día hay una plaza y un parque que casualmente llevan el mismo nombre, Porta Capena. Los volscos fueron expulsados, salieron todos, sin comprender qué estaba pasando, se fueron todos por la Porta Capena, y Tulo les esperaba no muy lejos de la ciudad, preparado para encender los ánimos. Mirad lo que nos han hecho los romanos. ¿Así trata Roma a unos aliados, a unos amigos? Volved a vuestras casas, volved a vuestras ciudades y contad lo que os ha hecho Roma, contad cómo os ha tratado. Esto es intolerable. Todos volvieron a sus casas y la noticia corrió de inmediato. Todas las ciudades volscas querían hacer pagar este insulto con las armas. Así que enviaron una embajada a Roma con los hombres más ilustres de los volscos como embajadores para hablar, para ver qué pasa. Se presentaron ante el Senado y pidieron que hacía falta una prueba segura de la amistad de los romanos, que tras este insulto que habían sufrido, si realmente Roma quería reconciliarse, debía entregar las ciudades que les había arrebatado a los volscos, o de lo contrario, Roma les estaría obligando a declararles la guerra. Una guerra que ellos, los volscos, no querían, por supuesto. No, nos estáis obligando, nos habéis insultado, nos habéis echado sin mediar ninguna provocación, nos habéis insultado, tenéis que pagar. La respuesta del Senado fue contundente. A ver, volscos, estáis intentando timar al mismísimo Joker. No podéis timar al timador. Sin ningún tipo de metáfora ni adorno, el Senado respondió a los embajadores que lo que estaban pidiendo no era la amistad, sino que estaban buscando cualquier pretexto para la guerra. Las ciudades ya no eran suyas, no podían reclamar algo que no era suyo, y el Senado lanzó una amenaza a los embajadores volscos. Si comenzáis,
Nos defenderemos. Vosotros seréis los primeros en coger las armas, sí, pero nosotros seremos los últimos en deponerlas. No había más remedio. Los volscos declararon la guerra a Roma y nombraron a Tulo y a Coriolano generales. Coriolano pasaba así de ser uno de los mejores generales de Roma a ser el comandante en jefe de las tropas de la Liga Latina. Coriolano estaba lleno de odio. Odiaba a Roma, odiaba a la plebe, odiaba lo que le habían hecho y quería hacer todo el daño posible. Así que ordenó que se empezara a saquear territorio romano, pero tenía un plan. Dio orden estricta de que se respetaran las haciendas de los patricios. Solo se podían saquear y destruir los bienes plebeyos. Esto lo hizo para avivar las ascuas del odio entre patricios y plebeyos, ya que se había corrido la voz de que Cayo Marcio, el exiliado, estaba al frente del ejército volsco y solo saqueaba propiedades plebeyas, dejando, casualmente, intactos los bienes patricios, con lo que los plebeyos pensaban que todo eso era una maniobra patricia. La tensión que se vivía en Roma impidió que se formara un ejército que saliera al encuentro de las tropas volscas, así que Marcio, tras cansarse de saquear todo cuanto quiso, retiró su ejército sin sufrir ningún daño. Esto aumentó la moral de las ciudades volscas, que se sumaron en masa a la rebelión. Al poco, Marcio encabezó una segunda incursión volsca, tomando sin luchar la ciudad de Circellos. La tensión en la ciudad de Roma no hacía más que crecer, estaba la situación muy tensa, estaba la situación al borde de desmadrarse. Los plebeyos acusaban a los patricios de enviar a Coriolano para tomar el poder en Roma por las armas, y los patricios hacían responsables a los plebeyos de todo esto por haber condenado al exilio a Coriolano. La tercera incursión volsca tuvo lugar durante el consulado de Espurio Naucio y Sexto Furio. Estamos ya en el año 488. Estos cónsules consiguieron reunir el ejército más grande que pudieron, entre tropas locales y algunos pocos aliados, porque no muchos acudieron a la llamada de la loba. Muchas ciudades aliadas abandonaron a Roma y se pusieron del lado de los volscos. Por ejemplo, los equos, que nada más iniciarse la guerra, se fueron con Coriolano. Roma se quedaba prácticamente sola. Ante la inoperancia sospechosa de Roma, Marcio saqueó de nuevo territorio romano, se adentró, se llevó todo lo que quiso, sin que nadie saliera a su encuentro. Es muy raro. Este punto del relato es muy extraño. La orgullosa Roma, la poderosa Roma, que había amenazado a los embajadores volscos, de repente no enviaba a su ejército contra Coriolano. ¿Qué estaba pasando? ¿Es posible que los patricios desearan en secreto que Cayo Marcio conquistara Roma para liquidar de un plumazo los privilegios plebeyos y por eso no hacían nada? Puede ser, todo es muy extraño, no nos dicen nada, ¿eh? Esto es una idea de olla mía, pero la falta de actividad militar romana, la falta de respuesta, es muy extraña, porque las tropas de Marcio siguieron quitando ciudades a Roma. Cayó Tolerio, cayó Bola, cayó Corbión, y también cayó, ironías de la vida, Coriolos de nuevo, pero esta vez volviendo a los volscos. Y después de eso, sitió la antiquísima ciudad de Lavinium. ¿Recuerdas la ciudad de Lavinium? La ciudad fundada por Eneas tras llegar de Troya, la cuna de Roma. Marcio se estaba haciendo con el control de toda la Liga Latina y la estaba alzando en armas contra Roma. Los romanos, enterados de la destrucción de las ciudades ya tomadas e inquietos por las embajadas que diariamente llegaban a Roma por parte de las pocas ciudades todavía leales que le pedían ayuda, creían que el único remedio para acabar con el conflicto sería votar el regreso de Coriolano. Pensaron que si le convencían de volver, se acabarían todos sus problemas. Cayo Marcio tomó Lavinium y tras conquistar esa ciudad dirigió su ejército hacia Roma, acampando en las fosas Cluilias a unos 8 kilómetros de la ciudad eterna. Todo el mundo corrió a refugiarse en Roma. Tras conquistar todas las ciudades aliadas, la guerra había llegado a las puertas de Roma. Pero pasó casi un día entero y el ejército seguía ahí, acampado, sin atacar. El Senado votó entonces enviar a Marcio a 5 hombres para tratar la reconciliación. Los elegidos fueron Marco Minucio, Póstumo Cominio, Espurio Larcio, Publio Pinario y Quinto Sulpicio, todos excónsules.
Marcio les recibió sin ningún tipo de problema y les respondió que lo único que le haría de poner las armas es que Roma devolviera todo el territorio arrebatado a los volscos. Les echó del campamento y les dio 30 días para que decidieran una respuesta, y al 30º día volvería a ver qué habían decidido. Así que al día siguiente, Coriolano levantó su ejército y durante esos 30 días tomó otras 7 ciudades latinas más para volver a Roma en el plazo previsto, y esta vez acampando un poquito más cerca, a 5 kilómetros de la ciudad. La respuesta de Roma era que mientras hubiera un ejército casi a las puertas, no habría nada que negociar. Si los volscos querían hablar de amistad, debían enviar embajadores, no un ejército. No harían nada movidos por el miedo. Y el Senado envió a otros 10 hombres como embajadores para que pidieran a Marcio, y esto es interesante, para que pidieran a Marcio que no pusiera ninguna condición penosa ni indigna a la ciudad. Roma estaba completamente arrodillada, estaba a merced de Coriolano. ¿Dónde estaba el ejército romano? Muy raro. Marcio recibió a los embajadores, escuchó esta osada respuesta y les dijo: dadle una vuelta. Volved a Roma, estad ahí 3 días, dadle una vuelta a lo que me habéis dicho, pensáoslo bien, os doy 3 días para que lo penséis mejor y volváis y me respondáis con algo serio. Otra cosa no, pero estilo este hombre tenía. Roma estaba desesperada. Envió una comitiva de religiosos, pontífices, augures, sacerdotes, en procesión, con los símbolos de los dioses. Por favor, no me pegues, no nos ataques, por la gloria de mi padre, no nos ataquéis. Roma no sabía ya qué hacer. Coriolano rechazaba todas las embajadas. Les dijo: no, a ver, no tengo nada que hablar con ustedes, señores. Tras fracasar todos los intentos diplomáticos de resolver esto, Roma se preparó para sufrir un asedio. En ese momento, cuando todo estaba perdido, las matronas romanas acudieron en masa a ver a Veturia, la madre de Coriolano, y a Volumnia, su esposa. Convencieron a ambas mujeres para que fueran al campamento enemigo e intentaran convencer a Coriolano. No podía ser. Si los hombres no podían defender a Roma con las armas, se encargarían las mujeres de defender a Roma. Así que todas, en procesión, salieron de Roma y fueron al campamento de Coriolano. Coriolano escuchó alboroto fuera y preguntó a uno de sus soldados: ¿qué está pasando? Y este le contestó: es una comitiva de mujeres, y si la vista no me engaña, tu madre, tu esposa y tus hijos están al frente. Cayo Marcio dijo: ¡hostias!, saltó de su asiento y fue al encuentro de su madre para abrazarla. ¡Madre! Su madre le frenó en seco, quieto ahí, evitó ese abrazo y, tremendamente indignada, le dijo: antes de recibir tu abrazo, deja que me entere si me acerco a un enemigo o a un hijo, si soy prisionera o una madre en tu campamento. ¿A esto me ha conducido mi larga vida y mi desdichada vejez? ¿A ver en ti a un exiliado y después a un enemigo? ¿Has sido capaz de saquear esta tierra que te hizo nacer y te alimentó? Cuando divisaste Roma, ¿no se te ocurrió pensar: detrás de esas murallas están mi casa y mi hogar, mi madre, mi esposa y mis hijos? Así que si yo no te hubiese parido, Roma no estaría sitiada. Si yo no tuviera un hijo, moriría libre en una patria libre. Pero yo nada puedo sufrir que no redunde más en tu deshonra que en mi desdicha, ni por muy desdichada que sea, lo voy a ser por mucho tiempo. Piensa en estos, a los que si continúas adelante, aguarda una muerte prematura o una larga esclavitud. En ese momento su madre, su esposa y sus hijos se arrojaron a sus pies. Marcio, emocionado y casi entre lágrimas, dijo: ¿en qué punto me habéis contenido, oh madre? Y alzándola del suelo, cogiéndole fuerte de la mano, le dijo: obtienes, madre, una victoria no favorable ni a ti ni a mí, pues, por una parte,
has salvado a la patria, pero por otra, me has perdido a mí, tu piadoso y amante hijo, pues me retiro vencido por ti. Coriolano pasó un rato con su familia y, al poco, envió de vuelta a toda la comitiva de mujeres sana y salva a Roma. Al día siguiente, Cayo Marcio levantó su campamento y retiró su ejército. Coriolano sabía que haciendo eso estaba firmando su sentencia de muerte. Y aquí Tito Livio nos da varias versiones del final de la historia. Nos dice que algunos cuentan que tras esto, Coriolano murió asesinado y que otros como Quinto Fabio Pictor, el más antiguo historiador romano, dicen que vivió una larga vida sufriendo el exilio hasta el final. Por cierto, si buscas Quinto Fabio Pictor en Google, no le hagas ni caso al busto que sale al lado de su nombre. Ese señor no es Quinto Fabio Pictor. No te digo quién es, a ver si lo adivinas. Y déjamelo en comentarios. Si buscas Quinto Fabio Pictor en Google, ¿de quién es el busto que aparece en la foto? Sobre el final de Coriolano tenemos más datos si vamos a Plutarco. Plutarco nos dice que al volver a Ancio, Tulo, su primer aliado entre los volscos, se convirtió en su primer enemigo. Puso a muchos volscos contra él y le acusó formalmente de tirano y de traidor. Lo que pasa es que no eran mayoría los que iban contra Coriolano, porque Coriolano, a pesar de esa última traición, había llevado a los volscos a conseguir unos éxitos, como te decía antes, inimaginables. Y como sabían, y como Tulo sabía que Cayo Marcio se manejaba muy bien con la palabra, con ese piquito de oro, no esperaron al juicio. Se reunieron unos cuantos y a plena luz del día lo asesinaron a cuchilladas sin que nadie saliera en su ayuda. Sus partidarios recogieron su cadáver y le dieron una sepultura digna de un general. En Roma se dedicó un templo en honor a la fortuna femenina para honrar la valentía de esas mujeres, y cuando llegó la noticia de la muerte de Cayo Marcio, Roma no hizo ninguna demostración de dolor ni ningún acto público en su honor. Solo las matronas romanas guardaron luto por Cayo Marcio. Un luto de 10 meses para un héroe de Roma que fue exiliado de su patria, una patria que intentó destruir, movido por la rabia y por el despecho, pero que a la hora de la verdad, y gracias a su madre, no fue capaz de destruir. Esta es la historia de Cayo Marcio Coriolano. Bueno. ¿Has oído al perro? ¿Es el perro del otro día? No lo sé. ¿Eres el del otro día? ¿Sí? No sé, no hablo perro. Lo siento, no hablo perro. Pero voy a beber porque en el programa anterior no bebí. Y es como una tradición beber un poco para aclarar un poco la garganta. Así que voy a beber. ASMR. Bueno, vaya programa, ¿eh? Vaya historia la de Coriolano. Empieza muy bien con estas intrigas políticas que a mí me encantan. Luego se convierte en una historia de venganza y al final Coriolano se convierte en Seymour Skinner. Va a su madre y le dice: Seymour, no ataques Roma. Y Coriolano dice: sí, madre. Es total, le amenaza con la zapatilla. Lo que no consiga una madre, de verdad, no lo consigue nadie. Y es una historia que me gusta mucho. Encontré en YouTube la obra de teatro de Coriolano representada en el Teatro de Mérida. Espectacular, espectacular. Si buscas Coriolano en YouTube, es la primera que sale. Y es una interpretación libre. Cambian cosas de orden, hay cosas que pasan después y cosas que pasan antes, nombres cambiados, pero no pasa nada, porque
la historia de Coriolano es un invent. Así que si haces versiones del invent, no hay que ser tampoco radical. Y la verdad es que está chula. Está muy bien. Seguramente bebieron mucho de la obra de Shakespeare, que ya sabemos, las versiones no suelen ser muy fieles a lo que nos cuentan las fuentes. Y si ya las fuentes no se ponen de acuerdo entre ellas, no puedes tachar a alguna obra de no ser fiel a algo que ni entre los clásicos se ponen de acuerdo. Así que si lo ves, disfrútalo. A mí me encanta, los actores están a un muy buen nivel, a mí me encanta el teatro clásico. Cuando se pueda otra vez, me encantaría ir al Festival de Teatro Clásico de Mérida, a Tarraco Viva, me encantaría visitar estos lugares. Son cosas que el maldito bicho nos está quitando, pero lo recuperaremos. Y nos levantaremos y haremos las cosas de nuevo como antes, con normalidad. Y quería comentar una cosa de la cual me han hablado un par o tres de personas ya desde que empecé a colaborar con el Descampado. Y yo el otro día, editándome, me di cuenta, y es que me han dicho que mi voz tiene un deje a Pedro Sánchez. Y el otro día editándome, no sé cuál fue la frase que dije y dije, ¡hostias! Pues un poco sí. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente tengo un deje? Yo no veo que mi voz sea parecida a Pedro Sánchez, pero a veces algunos dejes. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que realmente mi voz se parece a la de Pedro Sánchez? Es un debate que está ahí en la mesa, ¿eh? La primera vez que me lo dijeron me pareció curioso. Pedro Sánchez, las cosas como son. Te caerá mejor o te caerá peor, pero es un orador excelente. Y yo lo tomo como un piropo. Y como ya son más de una persona que me lo ha dicho, digo, hostia, voy a preguntar a ver si a la gente le parece. Porque es muy curioso, es muy curioso. Y darle también infinitas gracias de nuevo a Sonia Chávez por volver a interpretar a un personaje en Roma Eterna haciendo de Beturia la matrona, la madre de Coriolano, que hace que deponga las armas, le da una colleja a su hijo y le hace deponer las armas. Tremenda voz. Y estuve mirando cuando le comenté lo de hacer la colaboración de nuevo y tal, estuve mirando y la última vez que hizo colaboración fue casi en noviembre. ¿En qué momento el tiempo pisó el acelerador? Porque ha pasado rapidísimo. Que estamos en marzo. Estoy grabando esto a 27 de febrero, pero este programa estará disponible el día 6 de marzo. ¿Cuándo se nos está... O sea, el tiempo está... El tiempo acelera, que es una locura. Y te recuerdo también, antes de que se me olvide, las formas de contacto. Para contactar conmigo tienes 3 maneras. La primera, en comentarios de este audio puedes escribirme, hey Iván, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo encantado de leer. A veces puedo contestar, a veces no, pero siempre lo leo y cuando estoy así un poco de bajón leo los comentarios y me sacas una sonrisa. Me sacas una sonrisa porque me ha sorprendido mucho la acogida que ha tenido este podcast. Porque es brutal. La comunidad que estamos formando es maravillosa. La segunda vía de contacto por correo electrónico a romaaeternapodcast@gmail.com, donde me puedes escribir contándome lo que quieras. Yo estaré encantado. Intento responder todos los correos que me llegan. Y la tercera forma de contacto por Twitter. Puedes seguirme en @romaaeternafm, que es la cuenta oficial del podcast. Y si crees que este podcast merece que destines una pequeñísima parte de tu dinero en forma de apoyo, puedes apoyarme suscribiéndote de pago si quieres en iVoox, desde 1,49 € al mes, o si no quieres suscribirte y dices, bueno, quiero darte un apoyo puntual, pues puedes invitarme a un chupito de garum en la plataforma Ko-fi, de la que te dejo el enlace en la descripción de este audio. Pero realmente el mejor pago es hacerte compañía cada 2 semanas, o igual hacerte compañía de golpe. Igual estás escuchando este programa y es tu 8º programa seguido de Roma Eterna y estás ya abotargado de escucharme. Puede ser. También, si escuchas todos de golpe, verás la evolución. En este programa, por ejemplo, me he sentido súper cómodo. Cada vez me siento más cómodo y más suelto y más yo. Con las locuras, igual a uno no le gustará el estilo que mezclo el humor con el rigor histórico, pero es que soy yo. A veces hay programas que sí se prestan más a soltarte, como en este, cuando cuento una historia que me la sé y tiro de recursos, o cuando es algo más académico, más historia, más de sentarse en una clase y aguantar la chapa. Que en ese caso intento que la chapa sea lo más suave posible y lo más light posible. Porque estoy convencido y siempre lo he pensado que las cosas
explicadas con ganas, con pasión, con sentido del humor, intentando comparar presente y pasado sin hacer presentismo, entran mucho mejor, porque en el fondo el ser humano es el mismo y no hemos cambiado, no hemos cambiado. Y el siguiente programa seguiré con la historia de Roma, seguiremos con los sucesos acaecidos después de la muerte de Coriolano, y ya te adelanto que el siguiente programa después del próximo, que será especial, ya sabes, 2 de historia, 1 especial, será dedicado al Senado. Hablaremos un poco de la institución, hablaremos de los senadores, cómo nos cuentan que era una sesión del Senado, qué se decidía en el Senado, hablaremos de todo un poco, cómo iban vestidos los senadores. Vamos a hablar ya un poco de esto para cerrar esta parte dedicada a las instituciones. Hemos hablado de las magistraturas, hemos hablado de la esclavitud, la sociedad, el ejército, pues hay que hablar del Senado. Y va a estar interesante, va a estar chulo, a ver hasta dónde podemos llegar, porque las fuentes son las que son, el resto es invent, las fuentes son las que son y el resto es invent. Pero intentaremos llegar lo más lejos posible para imaginarnos cómo era el Senado, cómo era una sesión del Senado, cómo podías reconocer a un senador por la calle, y va a estar chulo. Está siendo un viaje muy bonito, muy bonito. Llevamos ya 22 programas y el otro día, cuando acabé el guión de este programa, me dio por mirar cómo de largo era el guión del primer programa, el del viaje de Eneas. El del viaje de Eneas ocupó 5 páginas de guión. Este último ha ocupado 15 páginas de guión. Se me está yendo de las manos, pero literalmente. Así que muchas gracias de nuevo por tu cariño y por escucharme. Ese es el mejor pago posible. Así que voy a poner la música ya, antes de ponerme blandito. Ahí está. Y te emplazo a escucharme dentro de 15 días en el siguiente programa de Roma a Eterna. Seymour, dime qué hora es. ¡Ahora! 7 de la tarde del viernes, madre. Hora de nuestra silueta semanal.